Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy os traemos Biblios de Steve Finn, juego filler de subasta de 2 a 4 jugadores, partidas que duran media horilla, 45 minutos. Esta copia nos la ha cedido Dani de Play Planet, al cual le mandamos un saludo enorme. Muchas gracias, tío. Publicado por Hielo. Vamos a verlo. Pues nada, mozuelos, vamos a ver lo que nos trae este Biblios de Steve Finn. Como veis, la caja es maravillosa. Maravillosa, tiene forma de libro. Aquí en el lateral tenemos el lomo. Se abre por aquí, está imantada. Y lo primero que nos encontramos aquí son las instrucciones. Unas instrucciones muy sencillitas. Tengo la edición inglesa, este juego todavía no está editado en español, pero son unas instrucciones muy sencillas. De todas maneras, en la Board Game Geek podéis encontrar las instrucciones en español. Aquí tenemos el Scriptorium, que será donde pondremos los 5 dados que nos van a ir marcando las puntuaciones del final de la partida. Aquí tenemos los dados, cada uno de un color, dados normales del 1 al 6. Y las cartas que formarán el grueso del juego, que es todo el centro de este juego, de este Biblios, y que tenemos de todos los colores, olores, sabores, formas, materiales. Ahora os explicaré en qué consiste cada una de ellas, porque si veis, voy a sacar los dados. Aquí tenemos toda la explicación de las distintas cartas que nos vamos a encontrar en el juego. Aquí tenemos una carta de esta, otra carta de esta, aquí tenemos la división por colores. Aquí te indica que tenemos 2 unidades de este tipo de carta, 4 unidades de este tipo de carta. Estas son las de color azul, estas son las de color verde. Cada una sirve para un objeto distinto. Aquí están las de oro. Y cada una va a ser utilizada de una manera para conseguir la puntuación en este Biblios. Sí quiero que prestéis atención a una cosa. El juego, como os he comentado al inicio, es de 2 a 4. Si jugamos a 2 jugadores, tenemos que descartar de las cartas de oro que tendremos en la partida, que serán estas 3. Hay cartas de 1, de 2 y de 3 oros. Tendremos que descartar 6, de las cuales 2 serán de 1, 2 serán de 2, 2 serán de 3. Asimismo, 21 cartas al azar del mazo total del juego. Si jugamos a 3 jugadores, tenemos que descartar 3 oros, siendo que tenemos que descartar 1 de 1, 1 de 2 y 1 de 3. Y aparte, 12 cartas de todas las que tenga el mazo de juego. Y si somos a 4 jugadores, indistintamente tenemos que descartar del mazo completo 7 cartas, las que sean. Ya una vez que tenemos hecha esta distribución, procedemos a montar el setup del juego. ¡Vamos a ello! Pues este será básicamente el setup del juego. Hemos elegido el número de jugadores que sea, hemos descartado las cartas del mazo general y las restantes las hemos puesto aquí en un mazo aparte. Cogemos el Scriptorium y ponemos encima de cada hueco el dado correspondiente, dependiendo del color en que se encuentre. Como veis, el verde va aquí, el amarillo va aquí, el rojo va aquí, así respectivamente, y todos con el número 3 hacia arriba. Ya una vez que tenemos esto, lo que tenemos que ver, os voy a enseñar los tipos de cartas que hay. Aquí tenemos un montón de cartas, cada uno representa una cosa distinta. Esto, por ejemplo, son los libros sagrados, que son los verdes. Estos son los monjes. Estos son los pigmentos. ¿Cómo se llama esto? Los manuscritos. Y los grimorios prohibidos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta de estas cartas? Tenemos que tener en cuenta el grupo al que pertenece, que va asociado al color también. Tenemos que tener en cuenta esta letra que marcará el orden de preferencia en caso de empate, que ahora explicaré lo que significa, y el valor que nos va a aportar esta carta. Pues así respectivamente con todas. Aquí tenemos la letra D, esta pertenece al orden de los monjes, número 2, número 4, el orden de los pigmentos, así respectivamente con los 5 tipos de cartas. Como veis, los 5 tipos de cartas van asociados a los colores de los dados que hay encima del Scriptorium. ¿Qué más cartas tenemos en este juego? Tenemos las cartas de oro, que como os he indicado, hay cartas de oro de 1, de 2 y de 3. Simplemente son el valor que va a tener cada una de estas cartas que utilizaremos para la compra en la fase de subasta. Y por último tenemos aquí estas cartas, que son las cartas modificadoras. Voy a explicaros esta primero. Tenemos que tener en cuenta que estas cartas, cuando se activen, van a ser los que modifiquen los dados que tendremos aquí, que nos va a dar los puntos al final de la partida. Esta en concreto significa que vamos a modificar con un +1 2 dados, indistintamente. Entonces cogeremos este y lo pasaremos al 4, y cogeremos este y lo pasaremos al 4. Los dos que nosotros queramos, cuando se active esta carta, los pasaremos a un número más. Tenemos exactamente lo mismo, pero en el sentido contrario. En este caso, un solo dado, le bajaremos un número. Y esta concretamente, podemos elegir un dado +1 o -1. Tan sencillo como eso. Esto es en cuanto a los tipos de cartas que nos vamos a encontrar. ¿Cómo funciona el juego? La mecánica del juego es muy sencilla. Se divide exclusivamente en 2 fases. Una primera fase, que será la fase de donación, y una segunda fase, que será la fase de subasta. Para la fase de donación, debemos elegir primero un jugador inicial.
que se puede acordar de cualquier manera. Las reglas del juego te proponen como una especie de recomendación, no es obligatorio hacerlo, la persona de mayor edad, pero tú puedes seguir la regla que tú quieras. Entonces, dependiendo del número de jugadores que tengamos, la fase de donación va a funcionar de una manera o de otra, en el sentido de coger cartas del mazo de un número o de otro número. ¿Cómo funciona? Pues si jugamos una partida de 4 jugadores tenemos que distribuir 5 cartas. Si jugamos una partida de 3, 4. Y si jugamos una de 2 tenemos que distribuir 3 cartas. Vamos a simular una partida de 3. La partida de 3, como has dicho, hay que sacar 4 cartas. ¿Cómo funcionaría? Pues muy sencillo. De este mazo de aquí yo tengo que distribuir cartas del siguiente modo. Tengo que levantar 4 cartas y de esas 4 cartas tengo que distribuir una, la que yo quiera de esas 4, pero siempre en el orden que me vayan saliendo aquí, irá a un mazo de subasta que pondremos aquí. Otra irá a un mazo personal mío que tendré yo aquí delante, que será después mi mano. Y las restantes las colocaremos aquí delante, dentro de un mazo, un grupito de cartas, que cada jugador, en el sentido de la aguja del reloj, comenzando por la izquierda del que ha cogido esas cartas, irá cogiendo e irá poniendo respectivamente sus mazos. De tal manera que haremos lo siguiente. Yo levanto esta carta, miro lo que tiene, cojo un 1. Yo puedo elegir ponerla aquí. Esto siempre en privado. Esto primero lo veo yo. Si no me interesa, la puedo poner aquí en el mercado para que cualquiera de los siguientes jugadores la coja. Puedo ponerla aquí delante para que se venga a mi mano cuando ya haya terminado todas las cartas que tengo que distribuir. O la puedo mandar boca abajo al mazo de subasta que se vendrá aquí. Imaginemos que esta la mando al mazo de subasta. Imaginemos que esta la miro y me interesa a mí a los efectos de mi carta, a los efectos de mi mazo de robo. Imaginemos que las dos que quedan solo son alternativas para poder tener aquí. Así que, como os he dicho, tenemos aquí ya estas cartas. Termina mi turno, termina el turno del jugador que ha movido las cartas, que ha levantado las cartas. Pues el siguiente jugador por su izquierda se llevará una de estas dos. Imaginemos que se lleva esta, al otro jugador solo le queda esta. Pasamos al siguiente jugador, que hará exactamente lo mismo. Obviamente estas cartas ya pasan boca abajo al mazo personal de cada jugador. Y esto se quedará como mazo de subasta. Pues así respectivamente, empezando por el jugador que ha cogido ahora, el siguiente en el sentido de la aguja del reloj, el cual hará exactamente lo mismo. Cogerá una para subasta, cogerá una para aquí, el resto las pondré aquí. Una vez que se termina el mazo este por completo, entramos en la segunda fase. Vamos a verlo. Ya hemos terminado la fase de donación, es decir, todo este mazo que teníamos aquí lo hemos ido sacando y hemos ido haciendo. Cada jugador, en el sentido de la aguja del reloj, ha ido poniendo una carta aquí, una carta a su mano y las restantes a este espacio público, de las cuales han ido cogiendo los jugadores comenzando por su siguiente. Cuando ya se ha terminado el mazo de aquí, entramos en la fase de subasta, una vez que ha terminado esta fase de donación. La fase de subasta la comenzará el jugador que inició la fase de donación, de tal manera que este mazo, formado por las cartas que hemos mandado a subasta, habrá que barajarlo en primer lugar. Se baraja para que no se sepa cuál es el orden en el que se han puesto las cartas y quién ha puesto cada una, para que no se calcule, y lo que hacemos es que lo ponemos aquí boca arriba. Como veis, los números no se han movido en este caso. Sí se moverán por regla general en la partida, pero ahora os lo explicaré en las reglas especiales de cuando salen las cartas de iglesia. Imaginemos que todos se han quedado en el número 3. Pues simplemente lo que hacemos ahora es que ese jugador que inició la partida, la fase de donación, será el que inicie ahora esta fase. Levantará una carta. Caben dos posibilidades, que la carta sea de oro o que no sea de oro. En este caso no es de oro, como veis. Es una carta de color azul, de las de tinte, y tenemos el número 4 y la letra I. ¿Qué hacemos? La ponemos aquí para la subasta pública. Todas las cartas que hemos ido poniendo en nuestra mano en la fase de donación cuando era nuestro turno nos servirán ahora para poder comprar las cartas que vaya habiendo en la fase de subasta. De tal manera que tendremos cartas normales que serán de no oro y tendremos cartas de oro que nos servirán para comprar dependiendo del tipo de carta que vaya saliendo aquí. Así que, empezando por el jugador que ha levantado la carta, que era esa inicial que comenzó la fase de donación y que ahora ha comenzado la fase de subasta, se empieza a hacer una puja. Dice, pues yo pago 1. Las que no son de oro se pagan con oro. Las que son de oro se pagan con cartas. Ahora explicaré cómo va, poniendo un ejemplo con una cartita de oro aquí en la zona de subasta. Imaginemos que empieza la puja. Este jugador ha levantado la carta. Pues el siguiente es el que empieza la puja y dice, pues yo pago 1 por ella. El siguiente dice, pues yo pago 2. El siguiente yo pago 3. Imaginemos que uno de los jugadores pasa y dice, yo no pujo. O no quiero seguir pujando. Se siguen tanto que todos los jugadores hayan pasado. El último valor que haya tenido esta carta será lo que tendrá que pagar cada jugador en cartas de oro para poder llevarse esta carta a su mano. Imaginemos que la última puja ha sido de 2. Pues tan sencillo como coger y descartar de la partida una carta de 2 para traerse esta carta a su mano. Imaginemos que es al revés. Imaginemos que es esta carta de 2 la que se levanta del mazo de subasta.
Exactamente igual, se comienza por el jugador siguiente que dice pujo 1, pujo 2, pujo 3, se pujan las que sean. Imaginemos que se pujan 2. No será en pago de oro, simplemente será en cartas boca abajo que elegiremos nosotros y que tendremos que descartar de la partida. La puja que sea de mayor cantidad será la que se lleve esta carta a su mazo. Tan sencillo como eso. Así funciona la fase de subasta. Vamos a seguir. Como os he comentado al inicio, no solo hay cartas de oro o no oro, sino que también hay una serie de cartas que son las cartas de iglesia. Esas cartas de iglesia sirven básicamente para modificar el indicador de los dados, de tal manera que las cartas de iglesia se pueden utilizar de dos maneras, una en la fase de donación y otra en la fase de subasta. En la fase de subasta será muy sencillo, simplemente cuando tengamos aquí el mazo de subasta, se levanta la carta. Si la carta por la que se va a pujar por todos los jugadores es una carta de modificador, como es este caso, que será -1 a un dado, el jugador que se la lleve será el que modifique el dado que él quiera, de tal manera que será tan sencillo como un jugador la compra, pues lo que hace es que lo que cogerá es un dado, por ejemplo este, y lo bajará un número, tan sencillo como eso. ¿Cómo se consigue cómo se utilizan las cartas de iglesia en la fase de donación? Pues muy sencillo, cogemos como siempre el montón de cartas que estará aquí de robo, imaginemos que este es el montón de las cartas que han tenido subasta y este es el montón de las cartas que se van a ir poniendo por el jugador que tenga en su fase de donación la titularidad del turno. Entonces, llega, levanta una carta, la ve, la pone aquí encima, llega, levanta otra carta, se la queda, llega, levanta otra carta, la pone en las subastas, llega, levanta una carta y la pone aquí. Pues el jugador que se va a llevar esta carta, que no es la de oro, ni es una de no oro, sino una de iglesia, lo que hará será automáticamente activarla, de tal manera que cogerá cualquiera de estos dados y en este caso lo que hará también será bajar un dado. Vamos a coger otra, por si hubiera algún ejemplo de otra cosa. Esta que os he enseñado antes, esta te permite elegir un solo dado, modificarlo con un +1 o con un -1. Entonces cogerás el dado que más te convenga a ti, dependiendo de la estrategia que tengas, y lo subirás 1 y lo pondrás así. ¿Para qué sirve esto? Pues para la fase de puntuación. Ya hemos terminado la fase de donación y hemos terminado la fase de subasta. Vamos a ver cuál es el objeto real de este juego. Vamos a ver cómo se puntúa. En su momento terminamos la fase de donación. Ya hemos terminado la fase de subasta. ¿Cómo? Pues comprando todas las cartas, los distintos jugadores que ha habido, que teníamos en el mazo de subasta. Entramos en la fase de puntuación. El mazo definitivo que te quede una vez terminada la fase de subasta, subastada la última carta, será el mazo que vas a utilizar para puntuación. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es separar los oros que tengamos. En este caso tenemos un oro aquí, lo ponemos aquí fuera. Las cartas que tengamos solo pueden ser de los distintos 5 grupos que os he enseñado al principio de la partida. Y las agrupamos por distintos colores. Aquí tenemos 2 azules, aquí tenemos ese manuscrito, aquí tenemos un monje, aquí tenemos 2 libros, aquí tenemos 2, 3, 4 grimorios prohibidos. Los ponemos así para que se vean los números. Y ahora os enseñaré para qué sirve la letra. Ponemos aquí esta verde, ponemos aquí esta amarilla, ponemos otro grimorio prohibido y ponemos esta aquí en el monje. Una vez que ya tenemos hecha esta división, lo que tenemos que hacer es contar los puntos que nos aporta cada carta en cada uno de los colores, de tal manera que las cartas de este color nos darán un total de 2 puntos. Se comprueba entre todos los jugadores quién es el que tiene el número más alto. El que tenga el número más alto será el que se lleve el dado correspondiente, el cual pondrá encima y que le valdrá el valor que indique el dado en el momento de terminar la fase de subasta. Con lo cual, estos 2 puntos le darán a este jugador 3 puntos al final de la partida. Exactamente igual con el resto de dados, se calcula la mayoría. En caso de empate, tenemos que tener en cuenta la letra que tenemos aquí abajo. Se llevará el dado el jugador que esté más cercano en letra a la letra A. En este caso imaginemos que es esta que es la letra E. La siguiente sería la F, de cualquiera de los jugadores restantes. Pues este que tiene la letra E será el que se lleve el dado con la puntuación. Esto en cuanto a los dados. Imaginemos que hemos distribuido este por aquí, este se lo lleva este se lo lleva este y este se lo lleva otro jugador. Será tan sencillo como al final de la partida contar los puntos de los dados que tengamos en las cartas. Tenemos 3 puntos, más 4, 7, más 5, 12. 12 puntos. Gana el jugador que tenga más puntos en la suma total de sus dados. En caso de que haya empate, será tan sencillo como calcular un desempate. ¿Cómo se hace? Pues a que tenga más oro entre los descartes que ha tenido. Si sigue habiendo un empate, el jugador que haya ganado la categoría de monje. Pues ya está, no tiene mucho más. Esto es Biblos. Pasados a mi opinión final. Pues nada, mozuelos, esto es lo que da de sí este Biblios de Steve Finn. Los que seguís el canal sabéis que no soy muy partidario de las mecánicas de subasta. De hecho, me atrevería a decir que es la mecánica que menos me gusta de cualquier juego de mesa. Pero pese a eso, este Biblios me ha parecido interesante. Es un filler.
Es un filler muy rápido dentro de lo que cabe, partida de media orilla, no creo que llegue mucho más, salvo las primeras partidas que tendréis un poco de AP, porque no sabréis más o menos cómo calcularos la estrategia de partida. Como habéis visto, tiene dos partes muy diferenciadas. Tiene la parte de la donación, la primera fase, en la cual el jugador que sea titular del turno irá distribuyendo cartas de tal manera que meterá una en el mazo de subasta, una en su propio mazo, y en las cartas restantes, dependiendo del número de jugadores, en un mercado público que irán cogiendo los jugadores en el sentido de la aguja del reloj. Y después una fase de subasta, que es cuando ya tengamos creado un mazo inicial, iremos utilizándolo para comprar, si son cartas de oro, pagando cartas que pondremos boca abajo independientemente de lo que tenga el anverso de la carta. Solo tendremos en cuenta el reverso de la carta. Si es una carta de no oro, lo pagaremos con el oro a través de la fase de pujas. Pues esta mecánica, esta segunda mecánica de subasta, para mí es quizá un poquito más secundaria que la primera. Para mí, yo creo personalmente que lo gordo de la partida está en la fase de donación, porque es la fase que más chicha tiene, es la fase que vas a tener X cartas en la mano, vas a tener un mínimo de 2, bueno, vas a tener un mínimo de 3 realmente porque vas a tener una carta en el mercado común, vas a tener un mínimo de 3 cartas que tú vas a ir distribuyendo. Me gusta la mecánica de que no sepas, no cojas todas las cartas, no cojas el abanico y vayas redistribuyendo una vez que ya has visto todas las cartas que tienes. Me gusta que tengas que improvisarlo sobre la marcha, le da un componente táctico interesante, es decir, levanto una carta, me puede venir bien. Bueno, me la quedo yo. Levanto una carta, ya sabes que no te puedes traer otra carta, que las cartas que te quedan o la pones en el mercado común o la pones en la subasta. La pongo en la subasta, pues ya sabes que las cartas restantes van a ir directamente al mercado público. No tienes ni por qué mirarlas, ponla boca arriba porque no te va a servir otra cosa. Me ha gustado mucho ese componente táctico que te crea. Y para mí esa mecánica tiene mucha más esencia, mucho más chispa que la segunda mecánica, que es la fase de subasta. Me gusta muchísimo el tema de alterar los dados. Es quizás lo que más gracia tiene el juego. Porque dependiendo de las cartas que vayas teniendo en tu mano y dependiendo de lo que tú sabes que has metido en la fase de subasta, puedes ir alterando el valor de los dados. Si te has ido quedando las cartas de un color, sabes que vas a tener la mayoría de ese color, con lo cual vas a procurar, a través de las cartas de iglesia, subir los dados lo mayor que quieras, lo mayor que puedas, para conseguir la mayor puntuación posible. Exactamente igual, contrario sensu. Es decir, si yo estoy metiendo cartas de otros jugadores que son de menor valor y sé que o quiero que se lleven la menor puntuación posible, si ellos van a esa mayoría, si van a conseguir esa mayoría, procuro bajar el dado lo más que pueda con las cartas de iglesia. Es la mecánica que más me ha gustado con diferencia del juego, la de los dados y cómo alterar la puntuación al final de partida. Cosas que no me han gustado de este Biblos. Primero, veo un componente de azar innecesario. Me habría gustado mucho más que este juego hubiera sido a mazo completo. No veo necesario sacar las cartas, no tiene ningún sentido sacar las cartas. Al revés, podría estar mucho más controlado. Al igual que cuando juegas al dominó, sabes cuáles son todas las fichas que hay en lo alto de la mesa. Creo que este Biblios podría haber hecho lo mismo. Tiene sentido decir eso, porque si quitas cartas, desvirtúas esto. Que no se me vea el careto. Desvirtúas esto. ¿Qué sentido tiene saber que hay X cartas de un color, X cartas de otro color y X cartas de otro color cuando puede que esas cartas se hayan quedado fuera de la partida? Desvirtúas por completo el conocimiento que tienes de las cartas que hay, porque creas un azar innecesario. Un azar que se convierte en un doble azar por el mero hecho de que coges las cartas, levantas las cartas y ves lo que hay, pero claro, cuando es el turno de otro jugador, no sabes lo que hay. No sabes lo que se va metiendo, no sabes lo que se va metiendo en el mazo de subasta. Y lo que se va metiendo cada jugador en su mano. Con lo cual creas un doble componente de azar que no veo necesario. Para mí habría estado muchísimo mejor el meter el mazo completo. Pero si se ha hecho así, Stephen sabrá por qué, lo tendrá que calcular al milímetro y este juego tiene pinta de haber sido muy testeado. Eso en cuanto al componente de sacar cartas. Otra cosa que no me ha gustado mucho es la escalabilidad del juego. A 2 jugadores es genial, para mí es como más luce el juego. Lo he jugado a 3 y a 4 y está muy bien, el juego no pierde su esencia, sigue siendo muy bueno, pero se hace menos controlable. Es un poco más loco, un poco más complicado poder trazarte una estrategia completa. Sí es cierto que sigue siendo la misma esencia de que lo gordo para mí lo vas a decidir en la fase de donación, no en la fase de subasta. Pero es cierto que para mí pierde un poco de chispa a 4 jugadores porque se vuelve menos controlable. No tiene mecanismos de control dentro de todo ese grupo que vas montando de 4 jugadores. Voy yo, reparto las cartas, va este, reparte las cartas, va este, reparte las cartas. Pierdes un poco ese componente táctico, ese componente de control de partida. Pero independientemente de eso, el arte me parece brutal, la caja me parece maravillosa.
sobreproducido un poco, pero maravilloso. El juego está muy bien, no está caro de precio, la verdad. De hecho, me parece que en Málaga solo lo vais a poder conseguir en Playplanet. Está muy bien, ya os digo, como filler para echar un rato, está muy interesante, ofrece mucho más que muchísimos filler que hay en el mercado. Vas a tener un componente táctico, vas a intentar trazarte una estrategia dependiendo del número de jugadores, y ya os digo, no os va a dejar indiferentes, está muy gracioso, nos ha parecido muy interesante, y ya os digo, pese a que a mí no me gusta la mecánica de subastas, me ha llamado mucho la atención este Biblios, así que yo personalmente lo recomiendo si os gusta la mecánica de subastas. Por nuestra parte, poco más. Muchísimas gracias a Dani por prestarnos esta copia. Se la devolvemos a la mayor brevedad. Y muchas gracias por todo. Si queréis comentario aquí debajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Chao, familia. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.